estudiantes de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central, Juan Santos Atahualpa, estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería Ambiental. El día de hoy realizaremos una exposición respecto al curso de termodinámica. Como ustedes pueden observar en su pantalla, nuestro tema general trata sobre el uso de un software termodinámico, el cual es Thermograph, el cual lo emplearemos en el desarrollo de una serie de ejercicios termodinámicos. Posteriormente también realizaremos y elaboraremos una serie de experimentos ligados a la primera y segunda ley de la termodinámica y finalmente realizaremos un análisis a un artículo científico, el cual tiene como tema principal las simulaciones térmicas, que es un tema que también está bastante ligado al curso de termodinámica. Como ustedes pueden observar en su pantalla, los integrantes de nuestro equipo son los siguientes que ustedes observan ahí y mi persona como coordinadora. Iniciaremos esta exposición con una pequeña frase, la cual nos dice que la excusa que te estés poniendo el día de hoy para no cumplir con tus objetivos será la razón por la cual de aquí a 20 años no seas feliz. Continuando con la exposición, a continuación señalaremos nuestros objetivos o lo que planeamos alcanzar con esta exposición. En primer lugar, tenemos como primer objetivo el desarrollar ejercicios termodinámicos teniendo como base el software Thermograph. Como segundo objetivo, tenemos el elaborar una serie de experimentos termodinámicos con los cuales explicamos conceptos claves de termodinámica como la primera, segunda ley de la termodinámica, sistemas termodinámicos, con los cuales tendremos claro cómo la termodinámica forma parte de nuestro día a día. Y finalmente, nuestro último objetivo es realizar un análisis a un artículo científico, el cual tendrá que ser elaborado en Perú y también tendrá que ser actual. Continuamos con la primera parte de nuestra exposición, que corresponde al análisis de un artículo científico. Este artículo científico trata sobre el diseño de un módulo experimental bioclimático obtenido a partir del análisis de simulaciones térmicas en el poblado de Imata, que se encuentra ubicado en el departamento de Arequipa. Este artículo fue elaborado por los siguientes autores: por Juan Molina, Gilles Lefebvre, Manfred Hohr y Mónica Gómez. Las instituciones vinculadas a la elaboración de este artículo científico son dos instituciones. La primera es la Universidad Nacional de Ingeniería, específicamente la Facultad de Ciencias, y por último también una institución vinculada a esta investigación es la Universidad de París. Bueno, se ubica en el país de Perú, departamento de Arequipa y provincia de Cayoma, en el centro poblado de Imata, y su altitud es de 4.519 metros sobre el nivel del mar. Bueno, continuando con el análisis del artículo científico, como todos sabemos ya, el análisis del artículo científico se analiza mediante varias preguntas: el qué, el por qué, quiénes. Y bueno, en esta ocasión yo les voy a hablar sobre el qué del artículo científico que estamos hablando. Bueno, el qué de este artículo científico, vamos a hablar sobre las propiedades termofísicas, el bienestar térmico de mayor a menor, cómo se proporciona o qué se proporciona, la inercia térmica y el que crea ambientes solubles. También el qué, también vamos a hablar sobre el bienestar térmico, propiedades térmicas y la eficiencia de energía y un ahorro de energía. Pero ¿qué es el qué, no? El qué, como sabemos, se encuentra en la primera parte del artículo científico, donde nos dice la envolvente de una vivienda, en especial las propiedades termofísicas de los materiales que lo conforman, van a proporcionar en mayor o menor grado el bienestar térmico y la eficiencia energética dentro de la vivienda. Se usará la expresión bienestar térmico en vez del usual confort térmico, dando que el término confort posee una connotación de comodidad que no se ajusta al contexto del presente trabajo, en el trabajo del artículo que estamos trabajando. Por eso también se resulta importante considerar la inercia térmica de los materiales en el interior de la vivienda. En conjunto, todos estos parámetros van a crear ambientes saludables térmicamente con el consecuente ahorro energético. Bueno, esta es la parte del qué del artículo científico y eso sería todo. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el por qué. Bueno, esta palabra para el análisis de un artículo científico lo vamos a encontrar
la respuesta de la introducción al siguiente párrafo, porque el primer párrafo trata del qué sobre el tema. Bueno, el por qué trata el segundo párrafo. Y bueno, en esto vamos a poder nos da a conocer que va a haber unos parámetros para poder crear unos ambientes saludables y bienestar de confort para las personas. Y también va a haber un ahorro energético, pero también tiene algunas desventajas porque se va a desconocer a poblaciones rurales, tanto por problemas de economía o también por problemas económicos, el uso de materiales incompatibles, pues ya puede ser como calaminas metálicas que no son muy resistentes al frío y no pueden proporcionar un buen confort. Bueno, en el clima hay factores de frío extremo porque hay una presión debajo de 0 grados en meses de invierno y esto trae como consecuencia muchos factores, ¿no? Bueno, como se puede visualizar en la imagen, nos dice el mapa del Perú con frecuencias heladas para el mes de julio del año de 2000, Predes 2016. Bueno, acá se puede ver unas escalas con colores de celeste hasta un azul oscuro. Se puede ver de 0 a 10, de 0 a 25, 25 a 50, 90 a 100 y último de 100. Y esto se presenta mayormente en los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna, Lima, Apurímac, por frecuentes grados de frío. Bueno, en la figura número 3 nos vamos a hablar sobre la energía solar diaria en kilovatios por metros cúbicos por día. Bueno, esto se puede visualizar en la diapositiva, un gráfico de diagramas de barras durante todos los meses de enero, febrero, marzo, abril, todos los meses que son del año, ¿no? Y como en qué mes, por ejemplo, en el mes de noviembre es donde hay más energía solar que en otros meses. Bueno, en acá nos va a dar resultados del clima generado en el país de Perú, ¿no? Y cuál es el mes más que está, por ejemplo, a mayor temperatura, en qué mes del año, que es en noviembre. La siguiente pregunta es ¿quiénes? Y con esta pregunta se busca encontrar los principales participantes de esta investigación. Y de acuerdo a lo que nos menciona el artículo, podemos señalar que los principales participantes son los pobladores del poblado Imata, que se encuentra ubicado en Arequipa, ya que el objetivo de este artículo científico se encuentra destinado a cubrir algunas necesidades de este poblado llamado Imata, pues este poblado en algunas épocas del año sufre la problemática de las heladas, los cuales afectan a su salud y también a su economía. Y este estudio busca satisfacer de alguna manera esto mediante la creación de unos módulos experimentales de vivienda, los cuales van a mejorar la situación o la calidad de vida en alguna forma de estos pobladores. ¿Cuántos? Es para realizar un análisis de rendimiento térmico en una zona antondina a base de un módulo experimental de vivienda, realizado en el centro poblado de Imanta. Bueno, se simularon 5 conformaciones del módulo experimental, las cuales tuvieron las condiciones de mejoras básicamente secuenciales de aislamiento o captación pasiva de energía solar. Así, el módulo experimental 1 representa la vivienda típica de Imata, es decir, paredes de adobe de 0.4 de espesor, techo, puerta y una escala de representado un habitante de 1.60 metros de alto. Y así pasando por todos los módulos experimentales, llegamos al módulo experimental 5, incorpora aislamiento y captación solar, pasiva, invernadero adosado y tragaluces. Es una representación gráfica en esta figura que tenemos de la planta de módulo experimental 5. Propiedades termofísicas de los materiales empleados en los envolventes de los módulos experimentales. Tenemos adobe, tierra, calamina, yeso, como se puede mostrar en este cuadro, plástico, alucín, poliuterano, madera y un triple. La siguiente diapositiva nos muestra la pregunta ¿cómo? Y con la pregunta ¿cómo? nosotros buscamos encontrar cuál ha sido la metodología que se ha empleado en este artículo científico para poder lograr el objetivo de investigación. Entonces nosotros podemos señalar que esta metodología
busca realizar un análisis de rendimiento tanto térmico como energético de principalmente 5 módulos experimentales en la ciudad de Imata mediante el uso de un programa llamado Energy Plus, el cual trabajará para realizar este análisis de rendimiento. Este programa Energy Plus trabajará con 2 componentes, uno de ellos es el SketchUp y el otro es el OpenStudio. Como se puede observar en la pantalla, el SketchUp es un programa que permite realizar gráficos en 3D y el OpenStudio es un creador de zonas térmicas. Y en base a este programa y estos 2 componentes y a tipos de archivos útiles para este programa, se planea realizar este tipo de análisis de rendimiento térmico y energético en estos 5 módulos experimentales. La imagen que ustedes observan en su pantalla corresponde al módulo experimental número 1 y así se irá detallando desde el módulo experimental 1 hasta el módulo número 5. Estas simulaciones con estos módulos experimentales fueron desarrollados en el mes de julio en esta ciudad de Imata, y porque en estas épocas, por los meses de julio aproximadamente, las temperaturas disminuyen. Entonces, el primer módulo que ustedes observan ahí es una vivienda típica de aquí, de la localidad de Imata, en la que las paredes son de adobe y las calaminas y la puerta son de calamina. Y la persona que se utiliza como muestra ahí es de una persona de altura promedio de 1,60 m. A medida que se va incrementando el número de módulos experimentales, es decir, desde el número 1 hasta el número 5, se irán incorporando y se irán adicionando mejoras para cada uno de esos módulos experimentales. Como ustedes observan en su pantalla, se encuentra el módulo experimental número 2 y 3, el cual tiene muchas más acoplaciones y muchas más partes o instalaciones, a diferencia del módulo experimental 1. Y a continuación también observan el módulo experimental número 4, que también tiene más acoplaciones, y finalmente el número 5, que de acuerdo a estos 5 módulos experimentales, el objetivo de este proyecto, de este análisis o de la elaboración de este estudio en este artículo científico, es escoger 2 de estos módulos experimentales, los cuales sean más adaptables a este tipo de clima, para poder realizar su construcción en alguna zona altoandina del Perú que tenga similar problemática que la localidad de Imata. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Lisette Stephanie Valdeón Tantavilca y en esta oportunidad voy a exponer los hallazgos. En la tabla que se muestra se encuentran los resultados de la ejecución de las simulaciones para el mes de julio del módulo experimental propuesto, evaluando 2 rangos de tiempo durante el día de 18 a 8 horas y de 8 a 18 horas. De acuerdo con los resultados de la tabla 2, se tiene que durante las 18 a 8 horas la contribución del módulo experimental 2 con respecto al módulo experimental 1 es de 5,1 grados Celsius. Respecto del módulo experimental 2, cuando se agregan tragaluces en el techo y el falso techo, en el módulo experimental 3 contribuye a la ganancia de energía de 2,6 grados Celsius. Al agregar el falso techo y el invernadero en el módulo experimental 4, se obtiene un aumento de energía térmica de 3,2 grados Celsius. Y al agregar tragaluces en el techo y falso techo y el invernadero en el módulo experimental 5, se alcanzaría un incremento de 5,9 grados Celsius, que además respecto del mínimo promedio mensual exterior, el incremento sería de 18,4 grados Celsius y 11 grados Celsius respecto del módulo experimental 1. La figura que se muestra nos hace ver el comportamiento para el mes de julio de la temperatura, en las cuales entre las 18 a 8 horas el módulo experimental 1 y módulo experimental 5 difieren en promedio en más de 10 grados Celsius y más de 16 grados Celsius. En la figura que se muestra ilustra la demanda de energía mensual para calefacción de los módulos experimentales con un bienestar térmico de 16,3 grados Celsius, donde anualmente resulta para el caso del módulo experimental 1 una demanda de 4.383,6 kW por hora, 1.341,3 kW por hora para el módulo 2, 856,6 kW por hora para el módulo 3, 667 kW por hora para el módulo 4 y 350 kW por hora para el módulo 5. Y en ese mismo orden de los módulos experimentales se tendría en promedio anual una demanda diaria de 12 kW por hora, 3,7 kW por hora, 2,3 kW por hora, 1,8 kW por hora y 1 kW por hora.
con ahorros energéticos respecto del módulo experimental 1 de 69%, 80%, 85% y 92%. El análisis del comportamiento térmico debe incluir infiltraciones expresadas como la cuantificación de cambios de aire por hora, como se muestra en la tabla, donde los resultados están divididos en 3 rangos de tiempo entre las 18 a las 6 horas, de 1 a 8 cambios de aire por hora, y entre las 6 y las 8 horas para 1, 4 y 8 cambios de aire por hora, y entre las 8 y las 18 horas con un cambio de aire por hora. Dentro del contexto de alcanzar temperaturas interiores de bienestar térmico, las infiltraciones de aire van a contribuir a una reducción de la temperatura interior de hasta un 50%, tal como resultó para el módulo experimental 5, donde un cambio de aire por hora de 8 entre las 18 y 6 horas y de 6 a 8 horas, con un cambio de aire por hora de 1 entre las 8 y 18 horas, puede reducir la temperatura interior de 15 grados Celsius a 8 grados Celsius. Finalmente, los resultados obtenidos en este trabajo permitirán una construcción adecuada de los módulos experimentales que deberá ser validada experimentalmente. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, nuestro primer ejercicio trata sobre la elaboración de un diagrama de temperatura y entropía de una cámara de mezcla utilizando el software Thermograph. Bueno, realizaremos un poco de teoría al respecto. Recordaremos qué es una cámara de mezclado. Una cámara de mezclado es un dispositivo de ingeniería, también es un dispositivo termodinámico, porque en esta ocurren funciones termodinámicas. En esta cámara de mezclado existen 2 o más corrientes de fluido, los cuales se mezclan, los cuales ingresan en diferentes estados y salen en un mismo estado. Esta es básicamente la función de una cámara de mezclado. Como ustedes pueden observar en la pantalla, existe un gráfico en representación de esta cámara de mezclado, en la cual existe una entrada, dos entradas. Una será la perteneciente al estado número 1, la segunda entrada será perteneciente al estado número 2 y finalmente la salida corresponde al estado 3, el cual es esta salida producto de la mezcla de estos dos estados, y en este estado 3 saldrán los dos flujos o dos corrientes de flujos mezclados en un solo estado. Y posteriormente se realizará la explicación de este ejercicio. Iniciaremos leyendo el problema. Bueno, el ejercicio nos dice que en una planta de potencia de vapor se planea mezclar 2 tipos de fluido. El primero es una agua de alimentación, el cual se encuentra a 50 grados centígrados y a una presión de 1000 kilopascales. Y nos menciona también que se planea mezclar con un vapor sobrecalentado que tiene una temperatura de 200 grados centígrados y una presión de 1000 kilopascales. Este proceso es isobárico porque las presiones son iguales. Y después de esta mezcla de estos dos fluidos, existe un estado número 3, el cual es producto de la mezcla de estos dos, el cual sale en un estado de líquido saturado. Como nos menciona el ejercicio, nos pide realizar un diagrama de temperatura y entropía de esta cámara de mezclado. Entonces lo que hacemos es elegir el diagrama temperatura-entropía. Después pasamos a elegir que queremos trabajar en un volumen de control y posteriormente seleccionamos el modelo real y que vamos a trabajar con el elemento agua. Posteriormente señalamos que vamos a utilizar un nuevo proceso y realizamos y lo ponemos en cualquier parte de la pantalla porque posteriormente le iremos dando propiedades y de acuerdo a ello se irá ubicando. Vamos a iniciar trabajando con el proceso número 2 y el proceso número 3. Cuando tú escribes un nuevo proceso en Thermograph, te da desde el número 1 hasta el número 2. Es por ello que existe una herramienta para poder cambiar esos números. Y con esta herramienta cambiamos el número de procesos que van a ser el proceso número 2 y el estado número 3. Una vez cambiado ello, vamos a poder darle los valores. Entonces, nos dice que el estado número 2, iniciamos con el estado número 2, nos dice que ese estado tiene una presión de 1000 kilopascales y una temperatura de 200 grados centígrados. Luego de haber puesto esto, fijamos la presión para que Thermograph no lo mueva y posteriormente también trabajamos con el estado número 3, el cual como nos menciona que el proceso es isobárico, también va a trabajar a la misma presión, es decir, una presión de 1000 kilopascales. Luego de haber hecho eso,
podemos señalar que el estado número 3 se encuentra casi cerca a la línea de saturación, y por ello existe en termógrafo una herramienta para poder colocar este estado en la misma línea de saturación, y hacemos ese proceso, y luego de que hayamos hecho eso ya tenemos el estado número 2 y el estado número 3. Y ahora nos estaría faltando el estado número 1, el cual les menciona que tiene una temperatura de 50 grados Celsius y una presión de 1000 kilopascales. Entonces lo que hacemos es poner un nuevo proceso y lo ponemos también en cualquier parte de la pantalla y ya le iremos adicionando sus propiedades. Y bueno, le ponemos a una presión de 1000 kilopascales porque es un proceso isobárico, y posteriormente le ponemos también que tiene una temperatura de 50 grados centígrados. No nos olvidemos que tendremos que ir cambiando el tipo de unidades, ya que normalmente el termógrafo está en grados Kelvin y tenemos que asegurarnos de que esta temperatura esté en grados centígrados y de que la presión esté en kilopascales. Una vez añadido este proceso, ya tenemos listos nuestros 3 estados, pero esta vez nos faltaría unir el estado número 1, que recientemente lo hemos hecho, el estado número 1 con el estado número 3. Entonces lo que hacemos es añadir un nuevo proceso. Esto sirve para poder juntar al proceso número 3, el estado número 1. Entonces lo que hacemos es jalar desde ahí hasta arriba para poder unirlo, presionando la tecla control y soltamos la tecla control cuando haya llegado hacia el estado número 3, del estado número 1 al estado número 3. Ya que si no se realiza esto, el programa puede crear otro estado número 4. Y eso es lo que no creamos en el problema, porque solamente tenemos un estado número 1 y un estado número 2, los cuales se mezclarán para dar un estado número 3. Y es así como se puede expresar entre líneas lo que en realidad sería una cámara de mezclado. Básicamente para eso nos es útil el programa Thermograph, porque nos permite realizar este tipo de gráficos con el cual podemos entender de alguna manera entre líneas, podemos entender cómo es que se realiza cuando dos fluidos se mezclan y dan un estado número 3. Eso es todo por el ejercicio. Nuestro segundo ejercicio corresponde al tema del ciclo de Carnot. Básicamente haremos una representación de lo que es el ciclo de Carnot, pero realizaremos ¿qué es el ciclo de Carnot? El ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico que pueden ocurrir en máquinas o en equipos termodinámicos en los cuales trabajan absorbiendo calor de un foco caliente, así se llama el que es el foco encargado de proporcionar o de suministrar el calor, y posteriormente este calor será transformado en trabajo. Cierta parte de este calor será transformado en trabajo y cierta parte irá al sumidero o al foco frío. Todo esto, lo que les explico, es el básico funcionamiento de un ciclo de Carnot. Y este ciclo de Carnot pasa por 4 procesos para que se cierre completamente el ciclo. Inicialmente tiene un proceso de expansión isotérmica, posteriormente tiene el siguiente proceso es el de expansión adiabática, el tercer proceso es el de compresión isotérmica y finalmente, para cerrar el ciclo, tiene como último proceso la compresión isotérmica. Posteriormente se les explicará el ejercicio más detalladamente. Bueno, el siguiente ejercicio nos pide realizar un gráfico de cómo es un ciclo de Carnot. Y bueno, recordando lo que es el ciclo de Carnot, consta en realidad de 4 procesos. De un primer proceso que es un proceso de expansión isotérmica. El segundo proceso es un proceso de expansión adiabática. El tercer proceso es una compresión isotérmica. Y finalmente se tiene como cuarto y último proceso la compresión adiabática. Y esto es lo que vamos a dibujar en el software Thermograph. Entonces lo que hacemos principalmente es trabajar inicialmente en un diagrama temperatura-entropía. Posteriormente señalamos que queremos estar en un modelo real y vamos a trabajar con el aire. Entonces empezamos a generar nuestro nuevo proceso, pero antes tendremos que poner este nuevo proceso de forma que este sea un proceso isotérmico, ya que el primer proceso del primer proceso al segundo proceso es isotérmico porque tiene la temperatura que se mantiene constante. Entonces empezamos a rellenar nuestras propiedades. El estado número 1 tendrá la temperatura de 120 grados centígrados, al igual que el estado número 2,
y tendrá una presión de 15 bares, el estado número 1, y el estado número 2 tendrá una presión de 3 bares. Una vez realizado este proceso de 1 a 2 corresponde al proceso de expansión isotérmica, puesto que mantiene su misma temperatura. Posteriormente iremos añadiendo más procesos, el proceso del proceso 2 al proceso 3, el cual corresponde a una expansión adiabática, y pues empezamos otra vez generando un nuevo proceso también, pero en este caso este proceso no será isotérmico, sino este proceso será adiabático. Entonces señalamos que queremos generar un proceso adiabático y unimos desde el estado número 2 al estado número 3 de manera perpendicular hacia abajo. Ese es nuestro proceso del proceso número 2 al proceso número 3. E iremos cambiando la temperatura, porque en este caso sí se puede variar la temperatura, porque no es un proceso isotérmico. Ponemos la temperatura a 20 grados y ya pues. Y luego siguiente tenemos ya nuestro estado del 1 al 2, del 2 al 3, y ahora realizaremos nuestro estado del 3 al 4, el cual corresponde a un estado de comprensión isotérmica. Y también señalamos en el programa Thermograph que queremos trabajar con realizar un nuevo proceso, pero en este caso también será un proceso isotérmico, porque la temperatura se va a mantener constante. Entonces, una vez realizado eso, señalamos y ponemos y ubicamos nuestros puntos del estado número 3 al estado número 4. Y le damos algunas propiedades. Y finalmente, para cerrar el ciclo, necesitamos un último proceso, el cual es una comprensión adiabática. Para ello, necesitamos también un nuevo proceso, el cual nos va a ayudar a unir el estado número 4 con el estado número 1. Lo que hacemos es generar un nuevo proceso, en este caso lo cambiaremos porque queremos que sea isotérmico, pues en este caso la temperatura se va a mantener. Una información adicional es que para que esto pueda unirse del estado 4 al estado 1, porque este último proceso recordemos que es adiabático, esto quiere decir que es isentrópico, es necesario que la entropía del estado número 4 y la entropía del estado número 1 sean la misma para que este ciclo pueda cerrarse. Entonces, teniendo en cuenta esas consideraciones, realizamos lo mismo que en el ejercicio anterior, realizamos presionando la tecla control y soltamos cuando llegamos al estado número 1. Y finalmente, esta es la manera en la que se cierra el ciclo de Carnot, el cual es explicado por 4 procesos principales y el cual nos trata de explicar que un ciclo puede ser de una máquina o de un equipo térmico, trabaja de esta forma en la que requiere un determinado suministro de calor, el cual es suministrado por un foco caliente, el cual ayudará a que se genere un cierto tipo de trabajo y que cierta energía sea expulsado a un foco frío. Y bueno, esa es la explicación del ejercicio número 2. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Lisette Stephanie Baldión Tantavilca y en esta oportunidad voy a dar a conocer el marco teórico de mi primer ejercicio en el software de Thermograph. Las válvulas reguladoras, o también conocidas como válvulas estranguladoras, regulan la velocidad del avance y del retroceso del émbolo de actuadores neumáticos. Esta regulación se consigue mediante una estrangulación apropiada del caudal del aire comprimido, tanto en sentido de escape como en el sentido de alimentación del aire. También es conocido como una válvula de estrangulación a aquella que reduce la presión de un flujo y es calculada isentálpicamente. Eso sería todo, muchas gracias. El primer ejercicio es referente a una válvula de estrangulamiento. Se conoce como válvula de estrangulamiento aquella que reduce la presión de un flujo y es calculada isentálpicamente. El ejercicio a desarrollar vendría a ser el siguiente. Una mezcla de vapor y líquido saturado de agua, que es llamado vapor húmedo, en una línea de vapor a 1500 kilopascales, es estrangulada a 50 kilopascales y 100 grados Celsius. ¿Cuál es la calidad en esta línea? Como ya mencioné, estos ejercicios los desarrollaré en el software de Thermograph, el cual es un software que fue desarrollado por el grupo de la didáctica de la termodinámica de la Universidad de Zaragoza. Al ingresar al programa nos vamos a la opción de diagrama, en el cual elegimos el diagrama temperatura-entropía. Luego nos vamos a análisis de sistema y elegimos la opción volumen de control. En unidades configuramos de acuerdo a las unidades que nos piden. En presión sería kilopascales y en la temperatura sería grados centígrados.
Luego vamos a la opción nuevo proceso y elegimos la opción isentálpico. El primer estado lo graficamos dentro del domo, ya que así nos dice el problema. Y en cambio, por el contrario, el estado número 2, si no sabemos si está fuera o dentro del domo. Luego nos vamos a la tabla de propiedades, en la cual rellenamos de acuerdo a lo que nos dice el problema. En el estado número 1, su presión vendría a ser de 1500 kilopascales. Y en el estado número 2 tendría como datos 50 kilopascales y 100 grados Celsius. Como podemos observar, el estado número 1 se mantuvo dentro del domo. Por el contrario, el estado número 2 está fuera del domo en un estado de vapor sobrecalentado. Lo que nos pide el ejercicio es calcular la calidad de la sustancia. La calidad la encontramos en esta parte, en el cual nos da como resultado 0.944. Y eso vendría a ser la respuesta al problema. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Ilset Stephanie Valdrián Tantavilca y en esta oportunidad le voy a dar a conocer el marco teórico de mi segundo ejercicio en el software de Thermograph. El ciclo Rankine es un modelo utilizado para determinar la performance de máquinas de vapor, el mismo que consiste en un ciclo termodinámico ideal que convierte la energía térmica en trabajo mecánico. A la entrada de la bomba se encuentra el líquido en un estado de saturación. Durante el proceso se condensa isentrópicamente hasta la presión de operación de la caldera. También la temperatura del agua aumenta y ocurre una ligera disminución en el volumen específico del agua. Y para la salida de la bomba, el líquido se encuentra en un estado subenfriado a la presión de la caldera. Eso sería todo. Muchas gracias. Voy a exponer sobre el segundo ejercicio en el software de Thermograph. El ejercicio nos dice que en un ciclo Rankine el vapor de agua opera entre los límites de presión de 2500 pSI en la caldera y 1 pSI en el condensador. La temperatura a la entrada de la turbina es de 800 grados Fahrenheit y la eficiencia isentrópica de la turbina es del 90%. Las pérdidas de la bomba son despreciables y el ciclo está diseñado para producir 1000 kilowatts de potencia. Nos pide graficar el planteamiento del modelo ideal en el software de Thermograph. Ingresamos al software y elegimos el diagrama. En esta oportunidad trabajaremos con el diagrama temperatura-entropía. Luego en el sistema de unidades elegimos el sistema inglés. En análisis de sistema elegimos la opción volumen de control. El modelo a trabajar va a ser el modelo real y las sustancias en el problema es el agua. Nos vamos a la opción nuevo estado y como en la tabla de propiedades le ponemos como dato de presión 1 pSI y como el agua se encuentra en un estado de saturación le ponemos 0 de calidad. Luego nos vamos a la opción de añadir procesos. Lo ponemos como un proceso adiabático isentrópico. Y como dato en la tabla de propiedad le ponemos como una presión de 2500 pSI. Luego añadimos otro nuevo proceso, pero va a ser un proceso isóbaro. Y le ponemos como temperatura 800 grados Fahrenheit. Luego añadimos otro proceso que vendría a ser la turbina en sí. Y va a ser un proceso adiabático isentrópico. Y va a tener como dato de presión 1 pSI. Añadimos por último un nuevo proceso para cerrar el ciclo y vendría a ser un proceso isóbaro y pondríamos como dato 0 de calidad, ya que como les acabo de mencionar el agua está en un estado de saturación. Como podemos ver, el estado número 5 se puso donde estaba el estado número 1, ya que tienen las mismas propiedades. El problema también nos dice que tiene una eficiencia del 90%. Es por eso que hacemos clic derecho
y elegimos la opción de proceso irreversible de la turbina. ¿Por qué esta opción? Porque nos permite modificar la eficiencia adiabática. En esta parte de acá arriba escribimos 0.9, ya que nos dice que la eficiencia es del 90%. Y como podemos observar, el estado número 4 se fue un poco más hacia la derecha. Y así tendríamos ya nuestro modelo ideal del problema. Eso sería todo, muchas gracias. Mi nombre es Emerson Rafael Gutiérrez Gómez, actualmente curso el sexto ciclo de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central, Juan Santos Atahualpa. Hoy les voy a desarrollar un ejercicio en el programa de Termograph. Vamos a trabajar el ciclo de Juno Zengel en Termograph. Bueno, el ejercicio dice: se expande isotérmicamente un metro cúbico de agua líquida saturada a 200 grados centígrados en un sistema cerrado hasta que su calidad llegue al 80%. Determine el trabajo total producido por la expansión en kilojoules. Bueno, entonces colocamos en masa de control, seleccionamos masa de control, luego colocamos en real y después de esto colocamos en agua, cambiamos agua porque vamos a trabajar con líquido. Bueno, las propiedades también lo vamos a cambiar. En presión vamos a trabajar con kilopascal, en temperatura vamos a trabajar con centígrados, en volumen con metros cúbicos, en masa vamos a trabajar con kilogramos, en energía vamos a trabajar con kilojoules y en potencia vamos a trabajar con kilowatts. Bueno, una vez seleccionado todo esto, vamos a seleccionar un nuevo proceso. En el nuevo proceso vamos a trabajar con el proceso isotermo. A tratarse de una temperatura constante, empezamos a dibujar el proceso, ¿no? El ciclo, que es de 1 hacia 2. Y después colocamos los datos que nos da el ejercicio. Bueno, en este caso vamos a trabajar con la temperatura de 200 centígrados. La calidad la vamos a cambiar a 0 para el primer estado y para el segundo estado vamos a cambiarlo a 0.8. Para el segundo estado necesitamos la masa, entonces para eso nos vamos a dirigir a las ventanas, vamos a poner variables, editar, seleccionamos nuevo, colocamos nombre de masa, la ecuación 1 sobre nuestro volumen 1 específico. Bueno, machucamos aceptar, mostrar y fijar. Una vez ya mostrado esto y fijado, vamos a cerrar y ya tenemos nuestra masa. Bueno, una vez ya que tenemos nuestra masa, ese valor lo vamos a colocar en el recuadro de masa. Y nuestros valores, bueno, una vez que tenemos los valores, nos vamos a cuadrito de abajo, donde ya les dije que vamos a utilizar el zoom automático para que se pueda observar mejor. Y entonces podemos ver nuestro proceso, y en este ciclo, como podemos observar, es un ciclo isotérmico. Entonces, una vez ya seleccionado la masa, todo esto, tenemos ya los valores, machucamos en él y observamos en la parte derecha que nos da todos los valores realizados de este proceso. Por mí sería este ejercicio desarrollado de Juno Zengel en el programa de Termograph. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a seguir con mi segundo ejercicio en el programa de Termograph del curso de termodinámica. Bueno, primero para eso tenemos que asegurar nuestras condiciones. Entonces, ya que sabemos que el ejercicio que vamos a tratar es sobre el ciclo de Otto, bueno, nos vamos a ir a la ventanita y vamos a trabajar con unidades de presión. En eso vamos a trabajar con kilopascal. De ahí nos vamos a seleccionar temperatura y también vamos a trabajar con Kelvin. Bueno, después de esto, lo que vamos a trazar es un diagrama de presión. Que va a ser contra volumen. Vamos a seleccionar lo que es unidades propias y también seleccionamos masa de control. Y como sabemos que es un ciclo ideal,
vamos a trabajar con la sustancia de aire. Bueno, una vez ya seleccionado esto, vamos a empezar a dibujar un proceso de medida libre de un punto 1 hacia un punto 2. Bueno, entonces nos vamos a seleccionar y empezamos a trazar. Y como sabemos, la relación de comprensión va a ser en 8, y entonces R es igual a volumen 1 entre volumen 2, donde vamos a despejar volumen 2 es igual a volumen 1 sobre R. Y vamos a trabajar con 0.8 metros cúbicos kilogramos entre R. Bueno, utilizamos en termógrafo, cambiamos la temperatura a 258 grados, la presión también lo cambiamos a 90, le damos 95, pulsamos Enter y seleccionamos la temperatura fija. El estado cambia a un volumen de 0.10878. Bueno, dejamos en un volumen fijo y vamos a cambiar el N en 1.3. Bueno, una vez realizados los cambios y poner temperatura fija, volumen fijo, nos vamos abajo a la parte inferior del termógrafo, donde vamos a poner el zoom automático, así visualizar una completa gráfica, ¿no? Bueno, después de todo eso, después ya que hayamos seleccionado el zoom, seguimos con el número 3, bueno, con el proceso número 3. Vamos a añadir el proceso, nos vamos a hacer nuevo diagrama, subimos a la parte de arribita, seleccionamos y ponemos un proceso isocoro. Bueno, seleccionamos qué es el proceso isocoro y jalamos del punto número 2 hacia el punto número 3. Y jalamos un poco más arriba para que se puedan ver un poco mejor. Y después realizado eso, vamos a volver a machucar el zoom automático para que se pueda observar mejor. Bueno, en el número 3 vamos a tratar de cambiar la temperatura. Cambiamos la temperatura a 1473. Bueno, machucamos Enter y otra vez nos fijamos el zoom automático para que se pueda ver mejor. Esos valores, ahora volvemos a hacer un nuevo proceso del 3 al 4, pero antes de eso vamos a fijar lo que es este volumen. Para ir finalizando el ciclo, del punto 3 hacia el punto 4, bueno, en el ciclo vamos a abrir un nuevo ciclo donde vamos a seleccionar que sea un proceso libre, siempre fijando que sea un proceso libre, para que sea igual del 1 hacia el 2. Y vamos a procurar que sea alineado el punto a la altura del número 1. Y observamos la tabla y ahí tenemos el proceso 3 y 4, que está en la misma dirección que el punto número 1 hacia el punto número 2. Bueno, del proceso número 1 al proceso número 2. Entonces, una vez que ya hemos seleccionado el proceso 3 hacia el proceso 4, nos fijamos que está a la misma altura. Bueno, dejamos el volumen fijo y vamos a poner en N, vamos a cambiar N otra vez a 1.3. Machucamos Enter para finalizar y abrimos un nuevo proceso. Bueno, este proceso lo que va a consistir del punto número 4 al 5 o del proceso número 4 al proceso número 5. Bueno, agarramos la manita del 4 hacia el punto número 5 y lo colocamos en 1. Y queda adaptado, y otra vez que sería de 4 hacia 1. Y si queremos ver el balance, muéstralo. Vamos a mostrar los datos de cada proceso que hemos trabajado, ya sea del proceso 1 hacia 2, de 2 hacia 3, y de 3 hacia 4, y de 4 que vuelve hacia 1. Bueno, una vez realizado todo esto, el balance vamos a mostrar los datos, ¿no? Entonces vamos a seleccionar en el proceso de 1 hacia 2 la flechita, y como podemos observar ahí que hay un signo negativo como calor y trabajo. Entonces eso nos quiere decir que el signo menos en el trabajo indica que requiere en todas circunstancias más trabajo, ¿no? Y el menos y el calor que lo está rechazando, que no
nos dice que no es un ciclo adiabático. Bueno, entonces como ya sabemos que tenemos eso, nos vamos a dirigir ahora del proceso número 2 hacia el proceso número 3. Entonces seleccionamos la flechita, marcamos clic, anti-clic y nos vamos a balance. En el balance podemos ver que el trabajo es 0, ya que es un proceso isocórico. Entonces no existe un desplazamiento de frontera y la ganancia para ese procedimiento nos dice que la ganancia de energía se debe a la transferencia de calor, en este caso que es de, como podemos observar en la pantalla, y eso lo vamos a trabajar entre kilojoules sobre kilogramos. Bueno, ya sabemos cómo trabaja el proceso de 2 hacia 3 y ahora nos vamos del proceso 3 hacia 4. Otra vez machucamos clic, anti-clic y nos vamos a balance. Y como ya podemos observar, entonces acá podemos ver que ambos son positivos. Es decir, que generó un trabajo debido a la expansión de frontera, pues el balance de energía existe una transferencia de calor. En el aire, pues la sustancia que se está utilizando en el trabajo es de aire. Y como podemos ver, el trabajo que nos da todo es positivo, ahí tenemos el monto y todo eso. Bueno, entonces con eso estaríamos terminando de resolver el ejercicio en el programa de Thermograph. Y como ya podemos ver, es muy fácil utilizar el programa Thermograph para poder resolver ejercicios de termodinámica. Eso sería por mí todo. Muchas gracias. Marco teórico. Bueno, en este primer ejercicio de Thermograph nos vamos a dirigir a marco teórico. Bueno, este es un sistema de refrigeración, el tema, y el concepto que voy a dar a conocer es que consta de dos sistemas independientes y mayormente se utilizan para aplicación de baja a ultra temperatura. Bueno, este consta de dos, como se puede decir, de dos circuitos, porque va a haber un circuito que voy a poner de 1, 2, 3, 4 y el otro circuito también va a ser el segundo, que va a ser de 5, 6, 7, 8. Y esos dos circuitos va a dar como resultado, como se puede apreciar en la diapositiva, circuito 1 con circuito 2 más es igual a el ciclo alto y ciclo bajo, que va a ser ya el resultado, donde vamos a poder observar que va a haber imágenes también de compresor 1, compresor 2, válvula 1 y válvula 2. Mi nombre es Misael Jorge Rivas Crispín, soy un estudiante de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa. Bueno, en esta oportunidad, en el curso de termodinámica, yo les voy a presentar dos ejercicios de Thermograph y dos experimentos caseros hechos en casa. Bueno, mi primer ejercicio de Thermograph consiste en el sistema de refrigeración. Bueno, el ejercicio 1 nos dice que considere un sistema de refrigeración en cascada de dos etapas que opera entre límites de presión de 1.2 megapascales y 200 kilopascales con refrigerante 134A como fluido de trabajo. El rechazo de calor inferior al superior tiene un lugar de intercambiador a calor adiabático y contracorriente, donde las presiones de ciclo superior e inferior son de 0.4 a 0.5 megapascales. Respectivamente, en ambos ciclos de refrigerante es un líquido saturado a la salida de condensador y vapor saturado de entrada y compresor. La eficiencia isotrópica de compresor es de 80% y su fluido masivo de refrigerante del ciclo interior es de 0.15 kilogramos por segundo. Y bueno, lo que nos pide es determinar el flujo masivo de refrigerante y a través del ciclo superior, y B, la tasa de remoción del espacio y refrigerado, y C, el COP de este refrigerador. Y como respuesta vamos a tener A, 0.212 kilogramos por segundo, y B, 25.7 kilovatios, y C, 2.68. Bueno, lo primero que va a ser irnos las sustancias a refrigerantes y vamos a poner 134A y vamos a configurar PV a pH para que se pueda mejor. Y luego vamos a ir a nuevo círculo y vamos a poner proceso básico y vamos a poner, hacer clic y vamos a poner 2, que significa 1, 2, 3, 4, 1, un ciclo y el otro ciclo de 5, 6, 7, 8. Bueno, para poder visualizar mejor vamos a hacer zoom
y nos vamos a dirigir a la primera tabla, hacemos clic en 1 y en 1 vamos a poner desde 200 megapascales y nos va a salir error. Bueno, esto vamos a configurar unidades y vamos a poner kilopascales y vamos a poner 200 en 1 y ya como se puede ver en la imagen vamos a poder ver, ¿no? Y vamos a poner a presión fijo. Y también va a pasar lo mismo con estado 2, también podemos ver fijo y se va a poder visualizar. Dejamos de hacer zoom y podemos ver la imagen ya mejor, ¿no? Ya configurado. Y también vamos a hacer lo mismo en los siguientes. En estado 5 vamos a poner 400 y en estado 6 vamos a poner 1200. Y así ya, como son procesos isobáricos, se va a dar cuenta que 6 y 7 van a ser casi paralelos, como también 2 y 3 y 3 y 4. Bueno, una vez hecho esto, vamos a 1 y 2 y vamos a poner clic derecho y vamos a advertencias. Y en advertencias vamos a poner sí y vamos a poner volumen de control. Y una vez puesto esto, vamos a configurar con clic derecho, nos dirigimos a irreversibles y vamos a poner lo que está 1 a 0.8. Bueno, una vez puesto 0.8 nos vamos a dirigir ahora al próximo, que es, también vamos a poner irreversibles y vamos a poner también 0.8. Bueno, ya estamos configurando ya más o menos cómo es el de esto. Y vamos a ir a 1, 2, clic derecho y vamos a añadir para que sea más mejor, ¿no? Hay que añadir imágenes de compresor y vamos a poner compresor, abrir compresor, y esto va a ser entre 1 y 2, vamos a poder ver el compresor 1, vamos a poner compresor 1 y se puede ver la imagen, se puede ver el compresor 1 y también entre el siguiente vamos a poner también en equipos, añadir imagen y abrir y compresor, y esto sería el compresor número 2. Bueno, en el compresor número 2 ya lo tenemos, hacemos clic, listo, y ahora nos vamos a 7 y 8. Bueno, en este caso ya no va a ser compresor, vamos a poner la imagen de una válvula. En equipos también lo mismo, hacemos en equipos, vamos a poner válvula, en este caso sería válvula número 2. Válvula número 2, listo, podemos ver la imagen, más representativo. Y también vamos a hacer entre 3 y 4, también vamos a poner equipos, imagen, válvulas, abrir y válvula número 1. Bueno, una vez hecho esto nos vamos a ventanas y en ventanas hacemos clic en editar nuevo y en ahí vamos a poder editar las variables y también el nombre y las variables y la ecuación. Bueno, vamos a poner MI y vamos a poner las variables. En este caso vamos a conocer con 0.15 y también vamos a poner aceptar para que se pueda visualizar. Abrimos de nuevo editar nuevo y ponemos segundo el nombre. En este caso vamos a poner MS y también vamos a poner la ecuación. En este caso nos dirigimos a variables y ponemos MI. En la ecuación vamos a poner ecuación MI por intervalo de, en este caso nos va a botar en 1, pero vamos a configurar a intervalo 2 menos y intervalo 3 y también vamos a poner entre intervalo 5, configurando todo, intervalo 5 y también vamos a poner intervalo 8. Bueno, una vez hecho esto vamos a aceptar. Ya listo, hasta que nos dé el visto bueno de verde, ponemos los paréntesis, todo, listo. Y ahora nos vamos al tercero, editar nuevo, y el nombre en este caso va a ser QB, y ponemos la ecuación que es MI, la variable MI, y por el intervalo 1, vamos a configurar, y menos el intervalo 4. Bueno, esto todo en paréntesis, bueno, para que nos dé el visto bueno de verde, poder poner aceptar. Una vez aceptar, ponemos la buenita para que se muestre la imagen y nos vamos a editar nuevo y 4. En esto vamos a poner WC. Y
y vamos a editar las variables mi por intervalo 2 menos intervalo 1 más la variable que es en este caso va a ser ms por hc, que va a ser el otro intervalo, menos intervalo 5, y cerramos paréntesis. Ya cerramos, aceptar, y ponemos editar nuevo. Bueno, acá vamos a poner en nombre, vamos a poner cop. Bueno, en cop la ecuación va a ser acá variables, y vamos a poner variable qb entre la variable que es pues wc. Bueno, podemos aceptar y ya podemos poner la X de cerrar, y podemos ver ya casi el ejercicio resuelto ya con los datos obtenidos, los resultados, y podemos configurarlo en varios tipos como se puede ver en la imagen. Pero lo que más recomendable para termodinámica en este ejercicio en sistema de refrigeración son en pH. Marco teórico. Bueno, mi segundo ejercicio de Thermograph es sobre el ciclo de Rankine. Bueno, este ciclo de Rankine consiste que un ciclo ideal de transformaciones termodinámicos cuyo objetivo es transformar energía en forma de calor y trabajo. Bueno, lo que nos quiere decir que en este ejercicio vamos a desarrollar tipo un circuito donde va a haber un proceso isóbaro, donde va a tener un punto de partida, como se puede ver en la imagen de las diapositivas. Va a tener un punto de partida y poder graficar, y vamos a poder digitar algunos por ejemplo a 3000 grados centígrados, y vamos a jalar con el puntero y poder unir y fácilmente poder ver cuál es todo en un circuito, en un ciclo de Rankine, ¿no? Bueno, este también es utilizado para sistemas de generación de turbina por medio de un calentador, que es, en este caso vamos a utilizarlo en forma de, en este ejemplo tomando el caso de una caldera. Bueno, el segundo ejercicio de Thermograph es sobre el ciclo de Rankine. Bueno, en este ciclo de Rankine, en el ejercicio nos dice un ciclo de Rankine ideal simple que usa agua como fluido de trabajo, opera su condensador a 40 grados centígrados y su caldera a presión de 3 megapascales y determina la salida de 300 grados centígrados. Calcula el trabajo que produce la turbina, el calor que se suministra en la caldera y la eficiencia térmica en este ciclo. El segundo ejercicio nos basamos a Thermograph de PB, lo cambiamos a TS, y también las unidades lo ponemos de presión a kilopascal, y la temperatura lo ponemos también a centígrados porque se va a trabajar con grados centígrados, y de ideal a real, y también vamos a configurar aire, lo vamos a poner a agua, se va a trabajar con agua. Bueno, una vez ya configurado esto, vamos a hacer clic y vamos a poner un punto, y en ese punto nos va a dar el punto de iniciativa, desde cómo va a surgir todo el camino, y vamos a configurar primero P, que significa, vamos a poner 7.3.851, ponemos enter, y también ponemos la temperatura, que es de 40, una temperatura de 40, como lo indicaba el ejercicio, y H, que es la entalpía, vamos a poner a 16.53, y listo, y vamos a poner, hacemos clic y nos vamos a dirigir al mismo procedimiento, a añadir proceso, y vamos a poner adiabático para que podamos seguir el siguiente paso. Vamos a poner la presión, que va a ser la presión va a ser a 3000, como ya lo mencioné, y vamos al siguiente paso, que es, vamos a configurar, añadir proceso a isóbaro, y vamos a poder ver cómo de ahí jalamos, y va a ver cómo se hace la curva, ¿no? Podemos ver la curva. Ya, bueno, seguido de este paso, vamos a poder
ver cómo se hizo la curva de nivel. Ya, vamos a hacer clic y vamos a configurar a isóbaro para que al añadir proceso configuramos a isóbaro y se pueda poder bajar el punto amarillito con el puntero hacia abajo para que todo encaje en un ciclo normal. Ponemos hacia abajo y para darnos cuenta que no nos hemos pasado vamos a configurar. Hacemos clic y vamos a configurar en P. Vamos a configurarlo y vamos a ponerlo 7.3851 ya para que esté el punto al tope. Y luego lo que vamos a hacer es hacer clic y vamos a añadir proceso y vamos a configurar en isóbaro para que tenga una línea recta. Y lo que vamos a hacer es unir hasta el punto de inicio y ya con esto daríamos por finalizado nuestro ejercicio. Lo que nosotros hicimos es hacer un punto y seguir unos ciclos como lo determina el ejercicio, ¿no? Y cumplimos con todos los requisitos. Ejercicio 1 y 2. Bueno, en este ejercicio tomamos como cuenta que es el ciclo ideal de refrigeración, que mayormente es utilizado en las refrigeradoras. Este ciclo cuenta con 4 procesos. El principio de funcionamiento de los principales dispositivos del sistema de refrigeración son el evaporador, que se transfiere calor de la región al refrigerante, que experimenta un cambio de fase a temperatura constante. Como segundo tenemos al condensador, que el refrigerante condensa al ceder calor a una corriente externa al ciclo. El agua y el aire atmosférico son muy sustanciales para utilizar y extraer calor del condensador, para conseguir que se transfiera el calor a la temperatura de saturación del refrigerante debe ser mayor que las temperaturas de las corrientes atmosféricas. Y como tercero tenemos al compresor. Bueno, esto sirve para alcanzar las condiciones requeridas en el condensador. Podemos lograr la liberación del calor desde el sistema al ambiente. Por eso es necesario comprimir el refrigerante de manera de aumentar la presión y la consecuencia de su temperatura. Los requerimientos de potencia de entrada dependen de las necesidades del enfriamiento. Y como último tenemos la válvula de estrangulamiento, que es liberado el calor en el condensador. Es necesario revertir el proceso del condensador de tal manera que se pueda obtener bajas temperaturas al disminuir la presión, logrando las condiciones requeridas en el evaporador. Hoy vamos a resolver un ejercicio en Thermograph que nos dice el ejercicio y que ingrese refrigerante 134 a 10 grados Fahrenheit al compresor de ciclo de refrigeración por compresión de vapor. La presión del condensador es de 160 psi. El flujo máximo de refrigerante es de razón de 6 libras por minuto. Nos pide resolver el COP y la capacidad de refrigeración en toneladas. Bueno, primero tenemos que configurar un diagrama TS, los valores según nuestro problema lo requiera. Nos dice que es real y a un refrigerante de 134A. Agrandamos un poco el refrigerante y empezamos a crear un nuevo ciclo que sería ranking básico de refrigeración. Ponemos, en este caso nos dice que entra el compresor. Como ya sabemos, esto es el compresor, esto es el condensador, esto es el válvula de estrenamiento y esto es el evaporador. Nos dice que ingresa el compresor 10 Fahrenheit. El refrigerante entra a 10 Fahrenheit, ponemos a 10. Yo a una presión del condensador que sería 160 psi. Ponemos Enter y nos vamos a resolver ahora. Ya una vez introducido todo, nos vamos a resolver lo que nos pide. En este caso vamos a resolver, pones nuevo y haces COP. Resolveremos el COP, que sería la ecuación
es demasiado sencilla, que sería procesos. Nos vamos a procesos 4.1. En este caso sería incremento de energía interna dividido entre 1,2. El incremento de energía interna. Y ya, ahí está. Mostramos, fijamos, y en esta parte nos sale el COP. Y empezamos. Ahora vamos a hallar la capacidad de refrigeración en toneladas. Pero para eso tenemos que dividir 6 libras entre minutos para poder hacer más fácil para resolverlo. Abrimos entonces 6 libras entre 6 entre 60 sería 0.1. 6 entre 60. Entonces agarramos ventanas, variables. Vamos editar, nuevo. Ya, capacidad de refrigeración. Capacidad de refrigeración. En este caso sería capacidad de refrigeración. Bueno, capacidad de R nomás ponemos. La ecuación sería bastante simple. Sería el 0 punto que sacamos, que sería el flujo másico. Todo eso tiene que estar multiplicado a las entalpías, en este caso de los ciclos del proceso 1.4. 4.1. Bien, 4.1. En este caso sería el incremento de la entalpía. Y ya, ponemos, cerramos paréntesis. Todo esto tenemos que multiplicar que nos piden. Recuerden que esto nos piden en toneladas. Y entonces tenemos que multiplicarlo por 0.3. 0.3. Ya, eso también es por. Ya. Ahí nos sale nuestra capacidad de refrigeramiento, que sería 1.66. Y sería todo. Muchas gracias. El método que vamos a utilizar en estos dos ejercicios es ranking básico de refrigeración. Los procesos, que son 4, como mencionamos, son de 1 a 2, de 2 a 3, de 4 a 1. Es como se observa en el diagrama TS. El 5 ranking es el que también cumplían las antiguas locomotoras y las máquinas de vapor. Ya, ahora vamos a resolver otro ejercicio en el termograph, que dice que el ciclo ideal de refrigeración entra a vapor compresión con un refrigerante 134 como fluido de trabajo, y el vapor entra en el compresor a 2 bar y el líquido saturado sale a 8 bar. Ya, la tasa de flujo másico de refrigerante es de 7 kilogramos minutos. Primero, para esto vamos a editar nuestro termograph real, y nos dice que es 134A. Bueno, para eso vamos a crear un nuevo ciclo que sea ranking básico de refrigeración. Ranking básico de refrigeración, ya. Creamos nuestro ciclo y ponemos de 1 a 2, que sería entrando a 2 bar y sale a líquido a 8 bar. Para ello vamos a poner nuestro flujo másico. Hay que convertirlo a segundos para poder resolver mejor. En este caso sería 7 sobre 60. Acá está. Y el resultado sería 1.6667. Y ya, listo. Lo fijamos, lo mostramos y lo fijamos. Las unidades tenemos kilogramos sobre segundos. Ponemos y listo. Ya tenemos. Ponemos acá en 0.166. No, 0.11667. Ya como referencia para nuestro flujo másico en el ciclo. Ahora vamos a hallar el potenciador del compresor en kilovatios. Como ya sabemos, ya está en kilovatios. Solamente nos quedaría hacer nuestro potenciador. Pones el nombre de tu nueva variable, potenciador. La ecuación sería muy fácil. Sería las variables que hemos creado, que sería masa. Todo eso multiplicado por las entalpías, por la resta de la entalpía del condensador. Entonces sería, pones paréntesis primero,
2, la entalpía del estado 2 menos la entalpía del estado 1. Cierras paréntesis y te sale la entalpía. Te sale el potenciador, perdón, disculpen, en kilovatios. Pones kilovatios. Ya. Ahora, para hallar la capacidad del refrigerante en toneladas, hacemos de nuevo, nos vamos a variables. Editamos. Ventanas, variables. Editas. Pones nuevo y pones de nuevo el nombre, que sería en este caso capacidad de refrigerante, ¿no? Capacidad de refrigerante. Ya, la ecuación sería muy fácil, sería la capacidad de refrigerante, haces los procesos, ya del 1 al 2, todo esto pones todo eso entre 3. Bueno, en este caso 3.52 para la capacidad de refrigerante. Haces la entalpía y te sale la capacidad de refrigerante. Pones mostrar y acá te están saliendo las respuestas. En el caso del COP, ya te está dando acá el mismo Thermograph. Acá es 622 y 522. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. El primer experimento que expondré es sobre la conductividad térmica. Y bueno, previamente realizaremos un poco de teoría. ¿Qué es la conductividad térmica? La conductividad térmica es una propiedad física de algunos materiales que tienen la capacidad de conducir calor. Esta propiedad está ligada en alguna manera a la primera ley de la termodinámica, ya que según su fórmula, la primera ley de la termodinámica nos dice que un suministro de calor propiciado a un sistema termodinámico permite la generación de energía y a su vez la generación de trabajo. Y pues para que exista conductividad térmica se necesita de un suministro de calor, y de esa forma está ligada a la primera ley de la termodinámica, porque también al realizar una conductividad térmica se realiza trabajo. Y también este concepto de conductividad térmica está ligado al concepto del calor específico. Este calor específico se puede definir como una cantidad de calor que se le es suministrada a una unidad de masa para elevar su temperatura. La siguiente diapositiva nos muestra los materiales que utilizaremos en este experimento, y estos son, explicaremos la conductividad térmica de dos tipos de metales. Por ello necesitaremos un alambre de cobre y un alambre de hierro. Posteriormente necesitaremos dos corchos que nos servirán como soporte, y también velas y pedacitos de cera. Bueno, y a continuación les explicaré prácticamente cómo es la realización de este experimento. Bueno, este experimento que a continuación les presento trata sobre la conducción térmica. Les mencionaba anteriormente que la conducción térmica es una propiedad física de los materiales que tienen la capacidad de conducir calor. Entonces, en este experimento empleamos los siguientes materiales. Necesitamos dos cables de dos tipos de metales. Este cable que ustedes ven enfrente es de cobre y el otro es de hierro. Entonces, nuestro objetivo con este experimento es demostrar que no todos los metales tienen la misma capacidad de conducción térmica. Hay algunos que tienen más capacidad de conducción que otros. Y también cómo ese concepto de conducción de calor está vinculado al calor específico. El calor específico es un calor suministrado a una unidad de masa para poder elevar su temperatura. Entonces es básicamente lo que vamos a hacer a continuación, y vamos a demostrar cuál de estos dos metales tiene mayor capacidad de conducción térmica. Para ello necesitamos, como les mencionaba en un principio, dos alambres, uno de cobre, uno de hierro, dos maderitas que nos servirán como soporte, y dos velas, las cuales serán útiles como parte de un suministro de calor para estos dos cablecitos.
Cada uno de estos cables tiene en el medio una especie de pedacitos de cera, los cuales nos darán señal de que la cera del metal que se derrita primero será del metal el cual tenga una conducción mucho más rápida. Entonces vamos a proceder a prender las velas para ver qué es lo que sucede. Vamos a prenderlo, pero todavía no lo vamos a poner en contacto para que para que estén en situaciones iguales. Entonces ahora sí lo empezamos a poner en contacto con el metal, al cobre y también al hierro. Ahí está. Y vamos a esperarnos un momento y vamos a observar de cuál de estos dos cables es el que cae primero la cera, y ese será el metal el cual tenga una capacidad de conducción de calor mucha más rápida. Bueno, les recordaba que la primera ley de la termodinámica también se encuentra presente en este experimento, ya que, como nos menciona la fórmula de la primera ley de la termodinámica, que es necesario una cierta cantidad de calor suministrado a un sistema termodinámico hará que este sistema termodinámico aumente su energía, y a su vez, al aumentar su energía, generará trabajo. En este caso, esto sí se puede explicar así, todo esto viéndolo como un sistema termodinámico, y que las velas sirven como un suministro de calor, el cual generará cambio en la energía de cada uno de los metales, y posteriormente realizará un trabajo. El trabajo será explicado en derretir cada una de las ceras. Entonces podemos observar ahí que se acaba de caer un pedazo de cera del metal que es el cobre. Entonces, por deducción podemos saber que el cobre es el metal, entre el cobre y el hierro, el cobre es el metal el que tiene una conducción térmica mucho más rápida, o tiene mayor capacidad de conducción térmica. Y seguramente, si seguimos esperando, continuamente va a ir cayendo el próximo trozo de cera, y así posteriormente. Pues con este experimento queda comprobado que también la ley de la termodinámica o las leyes de la termodinámica están presentes en nuestro día a día. No simplemente es un estudio como un curso matemático, sino que también este curso está presente en nuestro día a día si nos ponemos a pensar y a estudiar bien los conceptos de lo que son termodinámica. Y bueno, básicamente eso es lo que les quería mostrar con este experimento. Muchas gracias por su atención. El siguiente experimento que expondré es sobre la simulación de una turbina, la cual generaremos su movimiento mediante un motor de vapor. Previamente vamos a realizar un poco de teoría. Recordaremos lo que es la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos habla acerca de la energía. Nos menciona que ésta no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. De acuerdo a la fórmula de la primera ley de la termodinámica, que nos dice que si se le suministra cierto porcentaje de calor a un sistema termodinámico, este es capaz de convertirlo en energía, y posteriormente esta es convertida en trabajo. Como ustedes pueden observar en su pantalla, hay una imagen sobre lo que es una turbina. Y la turbina es un claro ejemplo de la primera ley de la termodinámica, pues esta, para su funcionamiento, necesita de un suministro de calor, y con ello se estaría cumpliendo la primera parte de la ley de la termodinámica. Este calor será útil para generar el movimiento de la turbina, y de esta manera se generará trabajo. A continuación, en la siguiente diapositiva se muestran los materiales que utilizaremos para la realización de este experimento. Necesitamos una lata de cualquier bebida gaseosa, necesitamos clavos, necesitamos vela y también necesitamos una jeringa. Posteriormente se muestra la elaboración práctica de este experimento. Bueno, ahora vamos con la explicación de este experimento. Del experimento, el cual se llama simulación de una turbina, el cual vamos a generar su movimiento a partir de un motor de vapor, el cual va a funcionar mediante este recipiente. Les mencionaba anteriormente los materiales que necesitábamos, y es una lata de una bebida gaseosa. También necesitábamos alambres de cobre, algunos clavos, y para suministrarle calor a nuestro motor de vapor
vamos a necesitar unas velas. Lo que inicialmente hicimos fue sacar el contenido de la lata, pero no de la forma tradicional, sino realizándole solamente un pequeño orificio para que de esta manera por aquí podamos sacarle el líquido y para que salga de una manera mucho mejor el proceso. Bueno, ¿en qué consiste el proceso? Esta lata nos va a servir como el motor de vapor, y esto de aquí es lo que simula una turbina, el cual va a generar su movimiento, lo cual va a generar el motor de vapor, que se mueva. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Como ya esto está vacío, vamos a incorporarle algo de líquido con la ayuda de una jeringa, porque el tamaño del orificio es bastante pequeño. Entonces lo rellenamos de líquido, aproximadamente 20 mililitros. Y lo seguimos rellenando un poco más y suficiente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es colocar esto en los 4 clavos que hemos puesto que sirve de soporte para este caso, y lo colocamos. Y entonces lo que va a hacer esto es que mediante un suministro de calor, el cual va a ser realizado por las velas que se encuentran en la parte de abajo, entonces vamos a prenderle a cada uno de ellos. Ahora lo vamos a retirar. Para que esto sirva como un suministro de calor, para que de esta manera genere una cierta cantidad de energía en el motor de vapor, para que ésta pueda generar trabajo al realizar el movimiento de la turbina. Entonces lo colocamos así. ¿Y de qué manera es que este simulador de un motor de vapor va a generar el movimiento de esa turbina? Es porque al hervir el líquido que tiene en el interior, es decir, el agua, va a generarse un vapor, el cual va a generar que esa turbina esté en movimiento. Entonces solamente esperemos un momento hasta que se empiece a calentar el agua y hasta que empiece a hervir. Recordemos que las velas funcionan como un suministro de calor, el cual va a incrementar la energía del líquido que se encuentra en el interior de este envase, y lo cual va a hacer que al calentarse genere un vapor, el cual saldrá por el pequeño orificio que tiene la lata ahí, y que posteriormente generará el movimiento de la turbina. Esta generación de movimiento es la generación de trabajo, y ese trabajo puede ser expresado también en la generación de energía eléctrica. Se empieza a notar que ya el agua empieza a romper en el borde, de manera que se va generando un poco de vapor, y a medida que va pasando más el tiempo, el vapor es mucho más intenso. Y de esta manera, con la ayuda del calor suministrado, vemos que empieza a salir ya por ese pequeño orificio algunas cantidades de vapor, lo cual generará que la turbina esté en movimiento. Básicamente es cuestión de esperar un momento hasta que el agua esté bastante caliente y hasta que empiece a generar mucho más vapor, para que esta turbina pueda generar su movimiento. Esto es explicado por la primera ley de la termodinámica, como les explicaba anteriormente, puesto que esta primera ley de la termodinámica nos menciona que cuando se le suministra un determinado porcentaje de calor a un sistema termodinámico, en este caso todo esto es un sistema termodinámico al cual se le está suministrando calor, y por lo cual genera energía, y esta energía provoca también que se genere trabajo. El trabajo vendría a ser expresado mediante el movimiento de la turbina. Podemos observar que está saliendo el vapor ya.
y que por motivos de tiempo, claro, no se va a poder observar al máximo, pero generalmente esto funciona generándole movimiento a la turbina. Entonces acercamos un poquito más. Y bueno, así es como la turbina genera su movimiento. Y básicamente esa es la explicación de la primera ley de la termodinámica en este experimento. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Lisette Stephanie Valdión Tantavilca y en esta oportunidad voy a dar a conocer el marco teórico de mi primer experimento. El hielo tiene una fina capa de agua líquida sobre su superficie. La sal que hemos añadido se disuelve en esta agua y forma una disolución saturada, es decir, el agua ha admitido toda la sal que es capaz de disolver. Este proceso requiere de calor, lo cual es tomado de la botella. Y como requiere de calor, es llamado un proceso endotérmico, ya que según la segunda ley de la termodinámica, el calor fluye de los sistemas calientes a los más fríos. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Lisette Stephanie Valdión Tantavilca y en esta oportunidad voy a realizar un experimento sobre la segunda ley de la termodinámica. Los materiales a utilizar son trocitos de hielo, sal, una botella con agua y un recipiente. Primero mezclamos la sal con el hielo. Luego ponemos la botella en el recipiente y lo cubrimos con el hielo. Y lo dejamos reposar por 10 minutos. Este proceso requiere de calor, lo cual es tomado de la botella, y como requiere de calor es llamado un proceso endotérmico, ya que según la segunda ley de la termodinámica, el calor fluye de los sistemas calientes a los más fríos. Esto se debe a que como el hielo empezó a derretirse, la sal empezó a disolverse, y como resultado no solo se enfrió, sino que también se congeló. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Lisette Stephanie Valdión Tantavilca y en esta oportunidad voy a dar a conocer el marco teórico de mi segundo experimento, en la cual se transforma la energía mecánica en energía eléctrica. La polea está sujeta de una base rígida y a un eje también rígido. Si el eje está más cerca, esto me va a producir más velocidad angular, ya que me va a producir más energía rotacional y me va a facilitar para que el motorcito produzca más energía eléctrica. Pero si por el contrario el motorcito lo alejo más de mi sistema de polea, voy a necesitar más fuerza para producir la energía rotacional y con eso producir energía eléctrica. Pero si por el contrario tenemos el motor más cerca de la polea, esto me va a ser mucho más fácil. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Lisette Stephanie Valdión Tantavilca y en esta oportunidad voy a explicar cómo mi experimento genera energía eléctrica a través de energía mecánica. Para este experimento utilicé cartón, 2 discos, un elástico, un motorcito eléctrico, foquitos LED, silicona en barra, un palito, un bajalengua, un compás y tijeras. Lo primero que hice fue hacer un pequeño círculo un poco menor que los 2 discos para juntarlos y para que en el centro vaya el elástico. Luego dibujé 4 trapecios, 2 para este lado y 2 para el otro, y lo uní con silicona en barra. Luego hice los 2 soportes y la base de cartón. Luego con el palito lo corté por la mitad y lo hice traspasar tanto por los trapecios y como el disco. Antes de poner el disco lo puse la liguita o el elástico.
Luego con el bajalenguas lo corté con la condición de que no toque ni la superficie ni nuestro soporte. Luego con un trozo de palito lo coloqué en esta parte. Luego el motorcito lo puse por esta parte y lo aseguré muy bien. Y por último coloqué el foquito. Como resultado tenemos un generador de energía eléctrica a través de energía mecánica. Al hacerla girar podemos ver cómo la energía mecánica produce movimiento en el motor y eso me produce energía eléctrica, como podemos ver en el foquito LED ya que se enciende. Esta polea está sujeta de una base rígida y a un eje también rígido. Si el eje está más cerca, esto me va a producir más velocidad angular, ya que me va a producir más energía rotacional y me va a facilitar para que el motorcito produzca más energía eléctrica. Pero si el motorcito lo alejo más de mi sistema de polea, voy a necesitar más fuerza para producir la energía rotacional y con eso producir energía eléctrica. Pero si tenemos el motor más cerca de la polea, eso va a ser mucho más fácil. Eso sería todo, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Emerson Rafael Gutiérrez Gómez. Actualmente curso el sexto ciclo de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa. Este experimento consiste en una botella y una moneda, ¿no? Vamos a ver el cambio de temperatura y presión. Para eso vamos a utilizar los materiales que podemos observar. Tenemos el cronómetro, tenemos una moneda, una botella de vidrio y un refrigerante o cubitos de hielo. Bueno, esta vez como no puedo contar con un refrigerante, vamos a trabajar con los cubitos de hielo. Los materiales, como ya les dije, es una botella de vidrio, una moneda, el cual el diámetro tiene que ser un poco más grande que el boca de la botella. Y por eso hemos optado a trabajar con una moneda de un sol. Y las cubetas de hielo, como podemos observar, porque no tengo un refrigerante. Los pasos, primero se meterá la botella al refrigerante o ponerlo junto con los cubitos de hielo para que se pueda aumentar la temperatura. Segundo, se sacará la moneda de los cubitos de hielo y se pondrá encima de la mesa. Y tercero, se mojará la moneda y se pondrá en la boca de la botella y pondré la mano sobre la botella para observar la presión que genera. Bueno, para seguir con el experimento vamos a colocar la botella y la moneda. Como sabemos, en el interior de la botella hay aire frío que se puede escapar porque la moneda está tapando la salida. Al agarrar la botella con la mano, el aire de su interior se calienta. Cuando la temperatura de un gas aumenta, sus moléculas se mueven más rápidamente. Y como podemos observar, ya se movió la botella y está habiendo presión. En este experimento, como consecuencia, incrementa los choques contra las paredes del recipiente que contiene, y por lo cual es lo que aumenta la presión y hace que la moneda dé un brinco, como podemos observar. En este experimento la moneda salta a medida que la temperatura del aire que está dentro de la botella aumenta y con ello genera mucha presión. Bueno, mi nombre es Emerson Rafael Gutiérrez Gómez. Actualmente curso el sexto ciclo de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa. Hoy les voy a hablar sobre un experimento casero del área de termodinámica. El experimento consiste en el equilibrio térmico. Y como ya sabemos, el equilibrio térmico es cuando dos cuerpos de distintas temperaturas se ponen en contacto y termina igualando su temperatura. Bueno, para hacer este experimento vamos a necesitar de los siguientes materiales que vamos a trabajar. Para hacer este experimento vamos a necesitar de un cronómetro, que lo voy a trabajar con mi celular, como lo podemos observar. Voy a trabajar con el papel aluminio, voy a trabajar con una lana, pero en esta ocasión va a ser con guantes y con cubitos de hielo. Bueno, pasos a seguir. Primero colocamos los hielos en cada uno de los cuerpos, como va a ser en el papel aluminio y en la lana, en el cuerpo de lana. Observamos qué es lo que va
¿qué tiempo va a demorar en fundirse? Lo doblamos de esta manera. Bueno, y vamos a esperar que pase unos aproximados 10 minutos. Bueno, ya pasados los 10 minutos en el cronómetro, vemos qué ocurre. Entonces, en el papel aluminio, como es un buen conductor térmico, vemos que se difunde más rápido que en el guante de lana. ¿Pero esto a qué se debe? Que la temperatura del aire y la baja temperatura del hielo han compuesto un equilibrio térmico. Y como sabemos, el equilibrio térmico es aquel estado en el cual se igualan las temperaturas de diferentes cuerpos. Eso sería todo. Marco teórico. Bueno, mi primer experimento es sobre los cubos de hielo, la dilución de los cubos de hielo, donde se va a cumplir la ley cero, la primera y la segunda ley de la termodinámica. Bueno, como concepto vamos a dar algunos conceptos. ¿Qué es la ley cero? Bueno, la ley cero es cuando dos enlaces entre A, B y BC tienen un enlace y un equilibrio termodinámico. Y la primera ley de la termodinámica que trata sobre la conservación de la energía. Esto quiere decir que la energía no se pierde, solo se transforma. Y la segunda ley de la termodinámica, que la energía es unidireccional. Eso quiere decir que va a ir de mayor temperatura a menor temperatura. Bueno, los materiales que yo voy a utilizar van a ser 3 vasos. Primer vaso, que va a ser de agua normal, puede ser agua potable, que esté a un grado de 10 grados centígrados. Y el segundo vaso va a ser agua tibia, que esté a 25 grados centígrados. Y el tercer vaso, que esté a un punto de ebullición, ya pasando de estado líquido a gaseoso. Bueno, en este caso, en el circuito de Pichanaki, se le considera un punto de ebullición a 97.3 grados centígrados. También vamos a utilizar un termómetro para poder medir la temperatura de cada vaso. También un cronómetro. Bueno, en este caso será en la aplicación del celular el cronómetro para poder usarlo, ¿no? Y también utilizaremos cubos de hielo con colorante artificial para poder ver cómo se diluye el hielo más rápido. Bueno, vamos a esperar un tiempo prolongado y vamos a tomar algunos apuntes para ver qué tiempo, en cuántos minutos el hielo se pudo diluir totalmente. Y también como resultado vamos a ver que sí se cumple la ley cero de la termodinámica y también la primera y segunda, porque la ley cero se va a cumplir porque siempre va a haber el agua, el aire y el hielo siempre van a buscar un equilibrio térmico. Y también la primera ley de la termodinámica, porque el calor no se va a perder, solo se va a transformar y tratar de expandirse. Y también la segunda ley de la termodinámica, porque el calor es unidireccional, va a ir de un punto de congelamiento que es de mayor temperatura a menor temperatura, en este caso que sería el hielo. Bueno, dado estos casos, lo que vamos a utilizar es colorante artificial, con cubo de hielo con colorante artificial, un cronómetro, en este caso vamos a utilizar el celular, la aplicación de cronómetro y termómetro para poder medir la temperatura del vaso número 1, que es agua fría, que está a 10 grados centígrados, un agua normal que puede sacar del caño, y agua tibia que está a 22 grados centígrados. Y el vaso número 3, que está un agua caliente, está en su punto de ebullición, pasando ya de estado líquido a gaseoso. Bueno, en el distrito de Pichanaki, este punto de ebullición está entre 97.3 grados centígrados. Bueno, el paso que vamos a seguir es poner los cubos de hielo con colorante artificial en cada uno de los vasos, en el vaso número 1 y en el vaso número 2 y en el vaso número 3. Lo que va a ver acá es que vamos a tomar algunos apuntes de en cuánto tiempo trata de diluirse el hielo con colorante artificial, y vamos a ver si se cumple o no la ley cero, la primera y la segunda ley de la termodinámica. Y es que como propósito tenemos esos 3 objetivos, ¿no? Bueno, como podemos ver, los resultados, se nota que
pasó un tiempo transcurrido, yo tomé algunos apuntes y con ayuda del cronómetro, con la aplicación del cronómetro en el celular, pues nos pudimos dar cuenta que el tiempo transcurrido en el vaso número 1 de la disolución del hielo, del cubo de hielo con colorante artificial, fue en 24 minutos. Bueno, y tuvo una temperatura también de 25 grados centígrados. Y bueno, en el vaso número 2 fue más rápido que el vaso número 1 porque era una agua tibia. Y bueno, el tiempo de dilución del cubo con colorante artificial fue de 3 minutos a una temperatura de 28 grados centígrados. Bueno, el tercero, que es el agua caliente, ya casi al punto de ebullición de estado líquido a gaseoso, fue de manera rápida. No pasó ni un minuto, fue 35 segundos. Y esto se debe a que, como estaba en un estado de punto de ebullición, pasando ya de líquido a gaseoso, y el cubo con colorante artificial que estaba a un punto de congelación, esto hizo que ambos extremos genere un delta de temperatura, hizo que se diluya mucho más rápido, a diferencia del vaso número 1 y 2. Bueno, los resultados que se muestran es que acá se cumple la ley 0, la primera y la segunda ley de la termodinámica. Bueno, la ley 0, ¿por qué se cumple? Porque el hielo, el agua y el aire siempre buscan un equilibrio termodinámico, como se puede ver en el vaso número 1. Y también se cumple la primera ley de la termodinámica porque nos habla sobre la conservación de la energía, donde también la materia no solo se destruye, solo trata de transformarse, ¿no? Y genera trabajo. Y también la segunda ley de la termodinámica porque nos dice que la energía es unidireccional, como fue en el caso del vaso número 3, donde estaba un punto de ebullición donde fue de mayor temperatura, que es el calor, como por ejemplo en este caso es el agua, y fue a menor temperatura, como es el hielo. Bueno, como podemos ver que sí se cumple la ley 0, la primera y la segunda ley de la termodinámica. Marco teórico. Bueno, en mi segundo experimento yo les voy a hablar sobre derretir cubos de hielo con sal y azúcar. Bueno, en este caso vamos a tener como propósito observar el descenso crioscópico en cubos de hielo con sal y azúcar. Bueno, ¿qué es el descenso crioscópico? Bueno, es más que nada que es la disminución que experimenta la temperatura en fusión y disolución. Por ejemplo, en este caso sería como el agua y sal. Y respecto a una función de temperatura que sería a 0 grados centígrados. Bueno, acá los materiales que nosotros vamos a utilizar va a ser sal, azúcar y 2 cubitos de hielo para ver el descenso crioscópico. Bueno, vamos a observar qué tiempo prolongado se diluye más rápido y vamos a tener como resultado que la sal se diluye más rápido, pero ¿a causa de qué? Se diluye más rápido porque es un compuesto iónico y el azúcar menos no se derrite tan deprisa porque es un compuesto molecular y se va a poder experimentar la temperatura de fusión. Bueno, lo que pasa acá es que el cubo de hielo tiene como una capa líquida que está en equilibrio y al momento de nosotros añadirle sal o azúcar hace que esta capa se rompa y busca un equilibrio de fusión, ¿no? Y hace que se diluya rápido y más que nada en la sal va a ocurrir de manera muy rápida a diferencia del azúcar. Este experimento trata de ver que sí se cumple que la sal se diluye más rápido que el azúcar. Bueno, ahora vamos a seguir con el segundo experimento que trata sobre derretir hielo con sal y azúcar. En este experimento vamos a poder utilizar que son el azúcar blanco, la sal y un cubo de hielo, es decir, 2, uno para cada uno. Y el resultado que nos debería demostrar en este experimento es que la sal se derrite más rápido que el azúcar. ¿Y por qué? Porque el azúcar no se derrite más deprisa porque es un compuesto molecular y la sal es un compuesto iónico. Lo que vamos a hacer es poder poner los hielos, ahí tenemos, y vamos a añadirle azúcar.
Lo vamos a poner en todo el lugar para ver cómo se logra observar, ¿no? Para que si es que el azúcar no se diluye y el sal lo gana. Bueno, ya hecho esto, vamos a pasar a la sal. Vamos a cubrirle todo el hielo con sal. Bueno, dado esto, vamos a esperar en cuánto tiempo o qué cubo de hielo se diluye más rápido, la sal o el azúcar. Bueno, la explicación es que, ¿qué es lo que pasa cuando insertamos sal o azúcar a los cubos de hielo? Lo que pasa es que en los cubitos de hielo está conformada por una superficie de capa líquida en equilibrio con el hielo. Y al momento de nosotros añadirle, por ejemplo, en este caso, sal o azúcar, hace que ese punto de equilibrio se rompa o se sature, haciendo que el hielo se pasa por un proceso de disolución del líquido y poder disolverse rápidamente, ¿no? Hacerse líquido. Bueno, ya transcurrido un tiempo, logramos comprobar que sí se cumple este experimento casero, que sí la sal se derrite más rápido que el azúcar. Como podemos ver acá, solamente queda una parte del cubo de hielo que está envuelto con sal y podemos ver que hay líquido que sí se diluyó. En el azúcar, en cambio, sí se diluyó, pero fue de una manera se puede decir de una manera no tan rápida que la sal, porque podemos ver que el trozo sí aún está demasiado grande a comparación de la sal, que está un pequeño trocito. Bueno, y esto se debe a que la sal tiene un compuesto iónico que puede disolverse de una manera más fácil al agua, más no el azúcar, que su compuesto no se puede diluirse muy rápido con el cubo de hielo, ¿no? en este aspecto. Bueno, doy por concluido este experimento y gracias. Ahora vamos a hablar sobre el experimento de la gota ingrávida. Bueno, vamos a presentar los materiales que serían el vaso grande, agua, cápsula de porcelana, aceite de oliva, alcohol. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esto? Determinaremos la forma de un líquido. Nosotros siempre pensamos que los líquidos no tienen forma, pero no es así. La forma natural de todo líquido es la de una esfera. Generalmente la gravedad lo impide y hace que adopten la forma de recipiente donde se vierte. Pero cuando se encuentra en otro líquido de la misma densidad, los líquidos, por el principio de Arquímedes, pierden su peso y entonces adoptan su forma natural esférica. Por eso vamos a hacer con el aceite de oliva, flota en el agua, pero se hunde en el alcohol. Por consiguiente, se puede preparar una mezcla de agua y alcohol que tenga la misma densidad que la del aceite, el cual dicho aceite permanezca en equilibrio dentro de la mezcla. Esto debido a que el peso y el empuje se igualan. Bueno, ahora vamos a empezar con el siguiente experimento, que sería sobre la gota ingrávida. Tenemos los materiales que sería aceite de oliva, agua, un frasco pequeño de porcelana, un frasco grande para poder visualizar y alcohol. Ya, ahora vamos a empezar a hacer el experimento. Primero agarramos el frasco y metemos el frasco de porcelana adentro y vertimos el aceite de oliva. Para ello tenemos que previamente sacarlo. Ya, vertimos todo el aceite de oliva. Bueno, se vierte ahí. Después metemos el alcohol de forma que lo tape al aceite de oliva. Seguimos vertiendo hasta que quede completamente tapado. Ya.
Como segundo proceso sería el de vertir el agua, pero debemos ponerlo en el aceite, en el frasco de el alcohol para poder visualizar mejor el experimento. Ya. El siguiente paso sería el de echar el agua que ya está vertida pero hay una técnica, tiene que ir poco a poco por el recipiente. Si no, ya ahí. Tiene que estar poco a poco. Ahí se puede estar visualizando cómo flota algo. Seguimos echando poco a poco el agua, pero sin hacer mucha burbuja, porque si no, no se podría visualizar. Ahí se visualiza. Acá podemos visualizar por esta forma que hay el líquido está flotando y ya está incumpliendo la ley de la gravedad. Si quiere podemos echar más el agua para poder visualizar mejor. Ya, ahí está. Ahí se observa que el líquido del aceite está flotando. Esto se cumple por el principio de Arquímedes. Muchas gracias. En el experimento 2 tenemos el termómetro casero. Los materiales que vamos a utilizar serían la plastilina, botella, tubito, agua, recipiente, alcohol. Bueno, acá vamos a explicar el funcionamiento del termómetro aplicando calor y frío. El funcionamiento es bastante sencillo. La mezcla de 75% de agua y 25% de alcohol es bastante sensible al agua. Cuando acercamos la botella a un ambiente donde la temperatura es elevada, el calor es transferido dentro de la botella por conducción y el movimiento molecular hace que el líquido suba por el pequeño tubo del plástico y permitiéndonos realizar una medida de temperatura. El proceso es inverso si ocurre en los ambientes fríos. Si realizamos varios experimentos con temperaturas patrones conocidas, podemos crear una escala y tener el termómetro casero muy funcional. Bueno, ahora continuando con el siguiente experimento, vamos a ver un termómetro casero que lo puedes hacer tranquilamente en tu casa. Los materiales son plastilina, cubitos de hielo, agua a temperatura ambiente y agua caliente, un tubito y una botella con agua y un colorante. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer el siguiente experimento. Primero tiene que estar agua echada. Tenemos que vertir el colorante para poder visualizar mejor. Vertimos el colorante. Ya. Esperamos a que se mezcle. Ya, ahí como pueden visualizar se está mezclando. Ponemos ahora sí la caña y tapamos. Tenemos que cerrar bien porque no tiene que entrar ningún tipo de aire. Sacamos la plastilina, y lo tapamos. No tiene que salir ni un poco de aire, nada de aire tiene que salir. Para poder comprobar tenemos que ver si sube o no sube. Ya. Ahí podemos visualizar que se puede subir o no subir. Entonces, eso quiere decir que no escapa ni un poco de aire. Ya, como siguiente agarramos el agua caliente y lo ponemos en el vaso. Tenemos que lo ponemos en el vaso para poder visualizar qué es lo que va a pasar con el termómetro, ¿no? Bueno, ahora esto tiene que a partir de 10 minutos. De 10 minutos se puede visualizar. Luego de 10 minutos podemos visualizar que el agua ha subido hasta acá arriba. Entonces eso quiere decir que está en una fuente caliente, por eso sube. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar de un agua caliente a un agua a temperatura ambiente. Y ahí vamos a poder visualizar que va a bajar, pero para poder hacerlo bajar más rápido vamos a echar cubitos de hielo y entonces va a cambiar la temperatura. Entonces el termómetro se va a poner a bajar
va a bajar luego de los mismos minutos. Tenemos que esperar 10 minutos para que baje. Esperamos un momento a que el agua se enfríe. Volviendo, podemos visualizar que el agua se está bajando de acuerdo a la temperatura que está el hielo. Y bueno, eso sería todo en caso del termómetro. Ahí se puede visualizar que cómo se nota que el agua está bajando, ¿ves? Está bajando poco a poco. Ya. Eso sería todo, muchas gracias. Conclusiones. Como ya sabemos, teníamos 3 objetivos que ya mis compañeras lo explicó, y yo les voy a explicar que si esos objetivos se lograron o no, y si los estudiantes satisfactoriamente cumplimos usar el software Thermograph, hicimos el análisis de un artículo científico. Bueno, como primera conclusión tenemos que todos los integrantes de este grupo 1 logramos resolver los ejercicios usando el software Thermograph. Como segunda conclusión tenemos que logramos realizar un análisis de un artículo científico donde podemos identificar en dónde se refiere la palabra dónde, qué, cómo, quiénes, por qué, y sí lo logramos analizar. Y netamente este artículo trataba sobre el país de Perú, ¿no?, donde nos encontramos, ¿no? Y sí lo logramos. Bueno, la tercera conclusión tenemos que logramos aplicar y analizar conceptos termodinámicos. Bueno, en este caso sí lo logramos, demostramos nuestros experimentos caseros aplicándolo en la vida diaria y sí lo logramos satisfactoriamente. Bueno, ahora vamos a ver las referencias que utilizamos en esto, todas las referencias de mis compañeros que utilizamos, y como por último vamos a ver los anexos que se utilizaron en este trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, y es así como llegamos a la parte final de esta exposición, sin dejar de agradecer principalmente al compromiso de mis compañeros, los cuales han demostrado bastante responsabilidad en cuanto a la ejecución de este trabajo de exposición. En segundo lugar, agradezco al docente encargado del curso, quien nos ha demostrado y nos ha dejado una gran enseñanza, la cual es que nosotros podemos lograr todo lo que nos propongamos. Creo que a esas alturas de la vida no hay nada imposible, se podría decir, de lograr si es que no es tu anhelo o no es tu sueño alcanzarlo. Y también finalmente agradezco a todos ustedes que pueden visualizar este video y que llegaron hasta esta parte final del video, y recordándoles también que todos estamos aptos para aprender, y si podamos sumar con un granito de arena en cuanto al aprendizaje y a sumar nuestro conocimiento, pues bienvenido sea. Y muchas gracias por su atención.